Hagamos algo. Tómense un momento y piensen en cuál canción, de entre toda la música mexicana que conocen, es su favorita. ¿Ya listos? Ahora pueden dejármela en los comentarios. Pero antes les haré otra pregunta. ¿Alguna vez te has imaginado lo que podría representar esa canción que elegiste en algún país que no sea México? No es un secreto que la música mexicana, además de ser de las más conocidas, es de las más entrañables en el mundo, aún más allá de la frontera latinoamericana. Pues ya sea el mariachi, las rancheras o géneros con su propia historia en el país azteca, como la cumbia o el ska, muchas son las piezas mexicanas que pasaron a formar parte de la cultura popular de países en todo el mundo, llegando al punto de que algunas se volvieron un consuelo para diversas culturas en momentos difíciles. Claro, sin faltar aquellos ritmos mexicanos que, sin exagerar, pudieron ser el himno nacional de otro país. Anécdotas que, aunque poco conocidas, siguen vivas gracias a que estas obras lograron vencer la barrera del tiempo, el idioma y el choque cultural. Es por ello que hoy nos embarcaremos en un viaje para conocer a 5 canciones mexicanas que hicieron historia fuera de México. Probablemente hecha a finales de la década de los 40 por los compositores Elpidio Ramírez y Pedro Galindo Galarza, la malagueña salerosa o simplemente malagueña es un guapango que no ha dejado de ganar fama y reconocimiento en México y en el resto del mundo, convirtiéndose en un referente de la música romántica. Tan pronto fue escrita, esta canción cobró notoriedad inmediatamente en la música y el naciente cine de oro mexicano, teniendo su primer gran interpretación en el séptimo arte con la película de 1946 titulada Enamorada, protagonizada por Pedro Armendáriz y María Félix. De allí, esta canción, ya sea por la elegancia de su tonada o lo apasionada de su letra, ha sumado más apariciones y nuevas versiones en una gran variedad de géneros musicales. Desde una interpretación acústica por Antonio Banderas o formando parte de la banda sonora en una película de Tarantino, hasta ser interpretada por el tenor Plácido Domingo o bandas de heavy metal. La malagueña salerosa es quizá el guapango más reconocido de este género musical. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Como no podía ser de otra forma, llega la que quizá sea la canción mexicana más conocida a nivel mundial, compuesta entre 1930 y 1940 por la prodigiosa Consuelo Velázquez. Canción que desde su primera interpretación en 1941, en la voz de Emilio Tuero Cabillas, adquirió gran popularidad en el medio musical, haciendo que géneros como el bolero, tradicionalmente dominado por hombres, le abriera el paso a compositoras que le dieron un nuevo significado a dicho género. Esta canción narra la despedida entre una pareja anónima, historia que según fuentes cercanas a Consuelo, estuvo inspirada en los millones de soldados y mujeres que tuvieron que despedirse para cumplir labores económicas y militares en la Segunda Guerra Mundial, por lo que la canción fue extendiéndose por el mundo al paso de la pre- y la posguerra, desde la Sudamérica de las dictaduras, pasando por la España franquista y llegando incluso al viejo mundo comunista. A día de hoy, Bésame Mucho, además de miles de versiones en más de 20 idiomas, es considerada una de las canciones más importantes de la historia y probablemente la más importante escrita en español. Cha-cha-boom. Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. And I love me forever, say that you're always divine. Cha-cha-boom, dearest one, if you should leave me.
Continuando, tenemos a una obra musical que ha confundido a más de uno, pues dado el estilo de esta, hay quienes piensan que fue hecha en la Europa del siglo XVIII. Sin embargo, su origen podría ser entre comillas más humilde de lo que se suele pensar, específicamente en la actual alcaldía de Gustavo Amadero en la Ciudad de México, en el poblado de Cuautepec. Sobre las olas, también conocida como Junto al manantial, es un vals escrito por el talentoso compositor guanajuatense Juventino Rosas, quien se dice se inspiró en una joven llamada Mariana Carvajal, mujer que cuando lavaba ropa en un río le dio a Juventino la suficiente inspiración para realizar su obra maestra. Piensa que junto al vals llamado Carmen, escrito para la esposa de Porfirio Díaz, encantaron al antiguo presidente, quien en agradecimiento le obsequió un piano, instrumento que dada la precaria situación económica de Juventino Rosas, tuvo que vender, así como los derechos de autor de Sobre las olas. A pesar de su maestría, las obras de Juventino no le dieron suficientes beneficios económicos, y después de recorrer Norteamérica y el Caribe en giras con distintas agrupaciones musicales, murió en 1894 al sur de La Habana, en Cuba, sin tener el tiempo suficiente para ver cómo Sobre las olas se convertía en uno de los vals más conocidos y famosos del mundo. Obra que aún en la actualidad, muchos no creen que haya sido escrita por un mexicano. Considerada como el segundo himno nacional y el himno de la charrería, la Marcha de Zacatecas, compuesta a finales de 1800 por el fabricante de pirotecnia y compositor Genaro Codina, se ha convertido en una pieza ícono de la historia musical de México. Esta obra tiene su origen en una curiosa apuesta entre Codina y el compositor Fernando Villalpando, quienes compitieron para ver quién hacía una pieza musical que fuera del agrado del gobernador de Zacatecas, el general Jesús Arechiga. Es así que Codina escribió la Marcha Arechiga, pieza que resultó ganadora, y la cual por órdenes del gobernador fue renombrada la Marcha de Zacatecas, en honor a aquel estado. Años más tarde, esta canción sería considerada un himno militar del ejército villista durante la Revolución Mexicana, y quizá su fama en la milicia fue lo que le ayudó a cruzar el mundo, pues se cuenta que la Marcha de Zacatecas era una pieza del gusto de emperadores y líderes de todo el mundo, siendo un ejemplo el dictador Benito Mussolini, de quien se cuenta hacía incluirla en festividades y desfiles de la Italia fascista. Dato que, aunque sorprende, no es lo más interesante. Pues ¿sabías que esta canción pudo ser el himno nacional de todo un país? Aunque no se sabe qué tan cierto es, se rumora que en 1934 el emperador de Etiopía, Haile Selassie, solicitó al gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas permiso para usar a la Marcha de Zacatecas como himno nacional de Etiopía. Petición que, dada la importancia cultural de dicha pieza en México, terminó siendo denegada por el gobierno mexicano. De ser cierto que Mussolini y Selassie gustaban de la Marcha de Zacatecas, quizá en lugar de la guerra, podrían haber acordado una relación de comercio y firmarla en Zacatecas. ¿No lo crees? El cine de oro y la música regional mexicana comparten algo en común, y es su repercusión más allá del territorio mexicano. Específicamente en épocas y naciones en donde el sentimiento antiimperialista cerraba la influencia de las potencias occidentales, lo que dio origen a que la película de 1950, titulada Un día de vida y dirigida por Emilio el Indio Fernández, tuviera buena recepción en países lastimados por la Guerra Fría. Uno de ellos, la extinta Yugoslavia, que a día de hoy se divide en 7 países. Territorio en disputa al que se le negó el acceso a las producciones soviéticas y occidentales, y que encontró en México una alternativa de cine y musical. Esta historia narraba las vivencias de un condenado a muerte durante la Revolución Mexicana, quien logra posponer su sentencia un día más, consiguiendo celebrar el santo de su madre y escuchar las mañanitas junto a ella, escenas que recordaban la crudeza de la guerra. Aunque en México esta producción no tuvo gran impacto, sí fue toda una sensación en la antigua Yugoslavia. Especialmente, la escena de las mañanitas tocó las fibras más sensibles de los habitantes de aquel territorio, quienes vieron a esta película como un espejo de su situación en aquella época, considerándose este el punto de inicio del movimiento cultural conocido como Yumex.
en donde artistas yugoslavos interpretaban música mexicana mezclándola con su cultura. Siendo un ejemplo claro el cantante Miso Kovac, quien tomó el ritmo de las mañanitas y reescribió la letra en honor a los protagonistas de Un día de vida. A pesar de que Yugoslavia se desintegró entre 1991 y 1992, y que el movimiento Jumex ha quedado casi olvidado, algunos serbios, croatas, bosnios, eslovenos, entre otros, aún interpretan y recuerdan con nostalgia a la cultura mexicana. Y no faltará quien deje escapar una lágrima al escuchar a las mañanitas croatas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, mamá Juanita, mira que ya amaneció. Još jednu čašu mi dajte sad, jer ja sutra nisam s vama, jer sutra umrijeću ja. Moj život je kratak bio i prolazan kao san. La música es una de las pocas cosas en las que el idioma o los conflictos sociales no son una barrera para que gente en todas partes del mundo adopte música proveniente de áreas fuera de su región y las haga parte de su cultura. En nuestro caso, la música mexicana ha logrado infiltrarse en prácticamente todos los rincones del mundo. Ya sea el sur chileno, Colombia o Perú interpretando el mariachi, pasando por Alemania y su gusto por la música norteña, hasta aquellos países de Asia y Medio Oriente disfrutando de las nuevas versiones de las cumbias y baladas inmortalizadas por grandes artistas y agrupaciones musicales, mismos que llevaron a México a convertirse en un referente de la música a nivel mundial. Cuéntame, ¿alguna de estas canciones es tu favorita de la música mexicana? ¿Conocías la influencia de estas piezas musicales en el extranjero? ¿Qué otra obra musical mexicana consideras que ha tenido gran repercusión en el mundo? Como siempre, puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.